LED. 2022. Un proyecto muy interesante. Aquí seguimos a dos policías, un huevo duro y un jamón, los cuales seguirán un caso que los llevará por los barrios más bajos de la ciudad mientras investigan el asesinato en masa de policías. Lo curioso de esta película es que veremos un mundo de comida que habla, un clásico drama criminal estadounidense urbano. Es recomendada para mayores de 14 años, algo interesante de stop motion, que tardó 11 años en producirse. Map God. 2021. Es una película de terror, ambientada en un mundo de monstruos, científicos locos y cerdos de guerra, donde veremos a una persona que se sumerge en una fortaleza habitada por las pesadillas más macabras de nuestros sueños. Aquí veremos cómo las pesadillas más retorcidas del mundo se vuelven realidad. En esta película aterradora, que es recomendada para mayores de 15 años, vemos cómo podemos apreciar el arte que el mundo puede inventar con la mente humana. Estación Seúl. 2016. Todo comienza en una noche en Seúl, mientras la estación central es un hogar para los mendigos. Uno de ellos comienza con síntomas de lo más extraños. Luego, una chica rompe con su novio y busca refugio en la estación, pero ahí solo encuentra una horda de vagabundos convertidos en zombies. Su padre y su novio deberán encontrarla en medio del caos que se desató en esa ciudad. Psiconautas. 2015. Un futuro postapocalíptico, una isla llena de basura, contaminación y animales antropomorfos que poseen un carácter amoral y muy tóxico. En este escenario desolador, vemos a un niño pájaro repudiado por la sociedad, se hará amigo de una ratoncita. Dos almas destinadas a encontrarse, que emprenderán un arriesgado viaje en el que se encontrarán con otros seres condenados, como los niños olvidados. Juntos tendrán que enfrentarse a la realidad que les rodea, con la esperanza de poder encontrar un lugar mejor, ya que la isla en la que viven está desolada por una catástrofe ecológica y el aire que se respira es asfixiante. Comenzaremos una nueva vida, lejos de aquí. Siempre has sabido volar. El falso. 2013. En un pequeño pueblo de Corea del Sur que está a punto de ser inundado por la construcción de una presa, los habitantes han caído bajo el hechizo de un carismático pastor evangelista, quien les ha prometido un nuevo hogar y un lugar en el cielo a cambio de sus ahorros. En medio de toda esta corrupción, el violento y agresivo borracho del pueblo que acaba de salir de la cárcel es el único que no parece caer en las mentiras y engaños del pastor como el resto de vecinos. Una falsedad en que todo el pueblo parece haberse acomodado y algo que este personaje no está dispuesto a permitir.